Welcome back to Neutrality Studies, everybody. My name is Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies, amigos. Soy Pascal Lotaz y hoy voy a hablar con Giles Chance, autor de los fascinantes libros Doing Business in China y China and the Credit Crisis. Dentro de poco va a publicar otro libro sobre el impacto global de China en la tecnología, la geopolítica y el nuevo orden multipolar. Me ha parecido un tema estupendo para conversar. Giles, bienvenido. Giles, welcome. Pascal, muchas gracias por invitarme. Antes de empezar a hablar un poco de mí, quiero dejar constancia de que soy un gran admirador de tu plataforma. Creo que ahora hay una necesidad enorme y cada vez mayor de verdad y de debates auténticos, libres de todo tipo de censura. Algo que, por desgracia, vemos hoy tanto en Occidente como en China. Así que es un placer estar en tu programa y me siento muy honrado de poder participar. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias. Sí, gracias por conectarte. Cuéntanos un poco más sobre ti y sobre tu trayectoria. ¿Cómo es que tienes una conexión tan estrecha con China y con el mundo empresarial de allí? Pensé que sería bueno contar un poco sobre mis antecedentes, porque mucha gente dice muchas cosas sobre China y sobre todo lo demás. Y es importante dejar claro que uno sabe de lo que habla. Me involucré con China, para empezar, porque conocí a una mujer china en el Banco Mundial en 1984, cuando yo trabajaba allí. Ella era de Pekín, y en aquel momento no había muchas personas de la China continental trabajando en Estados Unidos, ni siquiera en el propio Banco Mundial. Empezamos a salir. Nos casamos en Londres 4 años después y acabé yendo a China para conocer a su familia en abril de 1988. Entonces tenía 37 años y esa fue la primera vez que fui a China. Y a partir de ahí, desarrollamos primero una serie de actividades, un negocio muy exitoso que asesoraba a multinacionales como Boots, Marks & Spencer, Vodafone, Rolls-Royce y otras empresas británicas y europeas en China, hasta 1995. También ayudamos a muchas empresas estatales chinas, porque en los primeros años 90 apenas había, o más bien no había, empresas privadas en China. Adquirir tecnología, comprar tecnología, debería decir, de Europa y en 1 o 2 casos de Estados Unidos. Eso duró unos 6 años, hasta mediados de 1995. Para entonces ya teníamos 2 niños pequeños, así que decidí que dirigir una empresa con unas 10 o 15 personas y estar constantemente viajando por todas partes no era muy compatible con criar a 2 niños pequeños. Hay que elegir una cosa u otra. Así que vendimos el negocio. Y luego, la segunda gran actividad relacionada con China en la que participé fue mucho más tarde, cuando mis hijos ya estaban en el colegio. En 2003 pusimos en marcha una pequeña operación de banca de inversión, que era una filial de un banco mucho más grande, centrada en ayudar a empresas privadas chinas a captar capital en Hong Kong y también en Londres, en el mercado bursátil. El primer acuerdo que hicimos fue con un pequeño fabricante de automóviles chino llamado Geely, quizá te suene. Hoy Geely es el segundo mayor productor de coches en China, después de BYD, y un líder en el sector de los vehículos eléctricos. Entre 2003 y finales de 2007 hicimos muchos acuerdos con empresas privadas chinas y vendimos el negocio, por suerte, justo antes del desplome y la crisis. Después, pasé unos 10 o 12 años enseñando en el Dartmouth College, que es una universidad de la Ivy League en Estados Unidos, en la Escuela de Negocios y también en la Universidad de Pekín. Esa es, en resumen, mi experiencia con China. La vi cuando apenas empezaba a desarrollarse, cuando la economía estaba completamente controlada por el gobierno. La aparición del sector privado es en realidad lo que ha creado la economía china moderna, junto con la orientación de Pekín, que también es importante. Y yo lo viví todo, desde esos primeros pasos hasta el surgimiento del sector privado.
Más tarde, como profesor o profesor visitante en la Universidad de Pekín, hablaba con mis estudiantes y con otros miembros del profesorado sobre lo que pensaban del resto del mundo y sobre lo que pensaban de China. Así que creo y espero que esa sea una base sólida para los comentarios que voy a hacer y para la conversación que vamos a tener. Sí, bueno, quiero decir, a partir de todas esas experiencias, ¿cómo llegaste a entender el mundo empresarial de China y en qué se diferencia? Y quizá también, ¿cómo se conecta con su modelo de desarrollo? Porque en los últimos 30 años, creo que China ha sido, sencillamente, el modelo más exitoso del mundo al sacar a 800 millones de personas de la pobreza y llevarlas a la clase media. Eso es algo sin precedentes, sin comparación, y tiene mucho poder y fuerza en que funciona todo el sistema, y ha permitido que los negocios prosperen. ¿Qué les decir? What's your assessment? Creo que es algo completamente el primer punto de partida con China o con otros países fuera de Norteamérica y Europa es que China es totalmente distinta a nosotros. Vienen de un lugar completamente diferente y eso lo hace muy complicado. Creo que los primeros pasos que se dieron en Occidente hacia China, primero por parte de Estados Unidos y Europa, claro, lleva mucho tiempo siguiendo a Estados Unidos, así que en este contexto hablaré de Estados Unidos como si fuera también Europa. Fueron para que China se uniera a la Organización Mundial del Comercio. La aprobación fue en noviembre de 1999 por parte de los estadounidenses y luego se hizo efectiva en 2001. Y Estados Unidos apoyó esa idea porque pensaban que si incorporaban a China en la Organización Mundial del Comercio, en ese mundo que ellos dominaban, entonces China acabaría convirtiéndose en algo parecido a Estados Unidos y podrían integrarla en el sistema americano. Eso era lo que pensaban en aquel momento. Vamos a convertir a China en una democracia liberal. Eso era, de verdad, lo que creían en Washington en el 99, en 2001. Y estoy seguro de que ahora se puede ver claramente. Así era como pensaban. Pero lo que no entendieron, por supuesto, fue que China es completamente diferente. Y los chinos tenían ideas muy distintas a las de los estadounidenses. China es una cultura antiquísima, como todos sabemos, con al menos 5.000 años de historia documentada. En realidad se remonta aún más atrás, pero eso es lo que tenemos registrado. Así que la percepción que los chinos tenían de sí mismos y de Occidente era muy diferente de la que los estadounidenses tenían de China. Y eso sigue siendo así hoy en día. Así que, volviendo a tu pregunta, ¿cómo es que China ha tenido tanto éxito? Yo diría que es una combinación de pragmatismo, un gobierno muy ilustrado desde arriba y sobre todo las habilidades empresariales y comerciales del pueblo chino. Eso, en una sola frase. Querías añadir algo más, ¿verdad? Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me vetaron en YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyotath.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Quizá podríamos hablar un poco más sobre el modelo de desarrollo que siguieron. Porque sí, vale, entraron en la Organización Mundial del Comercio, se abrieron de verdad, y en cierto modo aceptaron convertirse en la fábrica del mundo, ¿no? Y empezaron a producir a precios realmente bajos. Y durante mucho tiempo, ya sabes, hubo un par de economistas que decían algo así como, los chinos se están llevando la peor parte del trato. Porque si miras la llamada curva de la sonrisa, donde se genera todo el valor añadido y demás, en realidad, ya sabes, ser simplemente el taller del mundo no te lleva muy lejos. Pues no, llevó a China muy, muy lejos.
y se desarrolló en muchísimas direcciones distintas. ¿Cómo lo percibiste tú? How did you perceive Well, that it's the period? starting point really was, Bueno, el punto de partida fue, en realidad, que creo que hay que hablar de las personas como algo muy importante. Deng Xiaoping. China tuvo mucha suerte de que cuando murió Mao, Deng Xiaoping, su colega durante muchos años, desde los años 20, en la formación del Partido Comunista de China, fuera un hombre muy pragmático y muy inteligente, de hecho, brillante. Y él vio que tenía que producirse un cambio completo respecto al periodo de Mao, la revolución cultural y todo aquello. Conocía a fondo el potencial de China. Así que después de un tiempo razonable, a finales de los 70, impulsó cambios, reformas. Tardaron bastante en materializarse, pero poco a poco, con los años, los chinos empezaron a pensar en hacer las cosas por sí mismos, en crear sus propios negocios. Y se animó a las empresas estatales a salir al extranjero, a ir a América, a Europa, a comprar tecnología en otros lugares, traerla de vuelta, aprender de ella y aplicarla. En otras palabras, modernizar la economía china. Otro desarrollo importante que ocurrió, empezando casi desde finales de los 70 y principios de los 80, fue que la gente china de Guangdong, en la provincia de Guangdong, junto a Hong Kong, vio una oportunidad. Los chinos de Hong Kong cruzaron la frontera, hablaron con la gente de Guangdong y montaron fábricas justo al otro lado, frente a Hong Kong, para producir todo tipo de artículos muy baratos, zapatos, sombreros, ropa, ese tipo de cosas. Vieron que había una cantidad casi infinita de mano de obra muy barata. Y ahí fue donde empezó todo el tema de las exportaciones y también del sector privado en China, desde Hong Kong y Guangdong. Y cuando, seguro que recuerdas que hubo una interrupción en la plaza de Tiananmen en 1989, el 4 de mayo, cuando el gobierno chino disparó contra los manifestantes. Básicamente, la economía se paralizó durante 2 o 3 años, porque Deng tenía miedo a la inestabilidad y los chinos estaban aterrorizados. Pero varios años después, en 1992, hizo una visita. ¿A dónde fue? Fue al sureste de China, a Guangdong. Y ahí fue donde comenzó toda la revolución económica en China. Bajó hasta allí y dijo en voz alta que florezcan 1000 flores y compitan 100 pensamientos, queriendo decir que todo el mundo hiciera y dijera lo que quisiera, y que no iban a impedir que lo hicieran. Y eso fue un cambio enorme para China. Y en realidad, fue una señal para el pueblo chino de que se habían quitado los frenos y podían lanzarse a por ello. Eso empieza de verdad a partir de 1992. Si miras el crecimiento de las exportaciones chinas entre 1992 y el 2000, hubo un cambio espectacular. Y luego a partir del 2000, de hecho tengo una nota sobre otro punto que quiero mencionar más adelante, si miramos los últimos 3 meses de cada año, desde 1998 hasta 2006, hablamos de las exportaciones chinas a Estados Unidos. En los últimos 3 meses, de octubre a diciembre de 1998, el total fue de $19,000 millones, 19,1. Para 2003, el total era de 43,9 mil millones. Y para 2006, de 81,3 mil millones. Así que, de 1998, con 19,000 millones en los últimos 3 meses del año, a 2006, con 81,000 millones. Así de rápido creció y se desarrolló todo. The total was $81.3 billion. So from 1998, the last 3 months of the year, 19 to 2006, 81 billion. That's how fast the whole thing expanded and developed. And my first book actually was really about the first. Y mi primer libro, en realidad, trataba sobre eso. La primera parte hablaba de esa extraordinaria explosión de exportaciones desde China hacia el mundo desarrollado, especialmente hacia Estados Unidos. Tuvo un enorme impacto en los niveles de precios. De hecho, por eso el título del libro era China y la crisis del crédito. Porque lo que ocurrió después del 2000-2001 fue que Greenspan, que era el gobernador del Banco Central, es decir,
el presidente de la Reserva Federal, muy influido por Bernanke, que entonces era profesor en Princeton, creía que en Estados Unidos había una demanda insuficiente y mantuvo los tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo, hasta 2003 o 2004. De hecho, fue muy criticado en aquel momento por personas como William White, que era presidente del Banco de Pagos Internacionales. Pero eso fue lo que hizo Greenspan, y el resultado fue que el sistema financiero estadounidense se recalentó de forma descontrolada. Tuvimos una expresión que empezó a usarse en 2002 o 2003, la búsqueda de rentabilidad. Los tipos de interés estaban en torno al 1 o al 1,5% durante mucho tiempo, y los banqueros en Estados Unidos necesitaban crear instrumentos que les permitieran obtener rendimientos del 3, 4 o 5%. Y de ahí surgió toda la industria de las hipotecas subprime. En el libro sostengo que en realidad la baja inflación de precios que vimos en Estados Unidos desde mediados de los 90 hasta los 2000 no fue consecuencia de una demanda insuficiente, como creían Greenspan y Bernanke, sino del impacto de la globalización y, de hecho, de la deflación. La aparición de China en la escena mundial. Y de hecho, si pensamos que en aquel momento China, con su población, representaba entre un 20 y un 25% de la población mundial, ahora ya no es así, porque África e Indonesia han crecido mucho, pero entonces era alrededor de un 23 o 25%. Y claro, si de repente incorporas a una cuarta parte de la población del planeta, el impacto va a ser enorme. Recuerdo que me entrevistaron en BBC News, más o menos en el año 2000. Los presentadores estaban sentados en la mesa y me dijeron, yo entonces trabajaba en un banco que habíamos fundado y me había hecho bastante conocido por eso, así que solían llamarme para hablar de estos temas. Y el entrevistador me preguntó, señor Chance, ¿qué significa que China se una a la Organización Mundial del Comercio? Y yo dije, bueno, si unes a una cuarta parte de la población mundial con el resto del mundo, es inevitable que tenga un impacto enorme. Y los presentadores de noticias lo dijeron como si yo estuviera en otro planeta. Ni siquiera podían empezar a entender lo que eso significaba. Y creo que ese fue el problema de los señores Bernanke y Greenspan. No tenían ninguna comprensión del impacto que Estados Unidos estaba teniendo a finales de los 90 y durante los primeros años 2000. Así que esa política de mantener los tipos de interés bajos durante tanto tiempo por falta de demanda fue un error. Y eso llevó a la crisis del crédito. Y la crisis del crédito acabó llevando a la expansión cuantitativa, que fue un error enorme. Un error enorme. ¿Por qué? Porque ha generado niveles de deuda masivos en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en Italia. Y todos esos países tienen una deuda en relación con el PIB muy por encima, bueno, entre el 100 y el 140%. Creo que Italia está en torno al 150%. Y esto no es sostenible. Algo tendrá que pasar y habrá una gran crisis financiera. Todo esto, en mi opinión, se remonta a un diagnóstico erróneo, a principios de los 2000, sobre el impacto de China en la economía global. Ese fue mi primer gran tema, el libro que escribí en 2009, y desde entonces debería añadir que desde 2009 se ha hecho mucha investigación económica. Esta mañana estaba leyendo un informe del Banco de Francia, de 2022. Hoy en día, entre los economistas se acepta en general que la globalización, es decir, la incorporación de China al resto del mundo, generó una presión significativa a la baja sobre los precios en toda Europa y en Estados Unidos, y fue responsable, o al menos contribuyó, a que la inflación fuera entre un 2 y un 3% más baja de lo que habría sido de otro modo. Pero los economistas son muy buenos mirando hacia atrás. Nadie en aquel momento, en 2008, 9 o 10, entendía esto. Nadie, excepto yo en realidad, porque había estado trabajando en China. Yo había visto todo esto suceder.
Me formé en una escuela de negocios en Estados Unidos y por eso escribí el libro China y la crisis del crédito. En realidad, el libro trata de cómo China no provocó deliberadamente la crisis del crédito, pero sin la aparición de China en el mercado global, esa crisis no habría ocurrido y tampoco habríamos tenido la expansión cuantitativa. El otro problema, por supuesto, fueron los señores Bernanke y Greenspan. Bernanke hizo su tesis doctoral en Princeton, o en Harvard, creo, sobre la Gran Depresión de principios de los años 30, cuando los tipos de interés se mantuvieron demasiado altos durante demasiado tiempo. Y eso hizo que la depresión fuera mucho, mucho peor. Así que, en cuanto vio esa aparente falta de demanda a finales de los 90 y una inflación muy baja, concluyó de inmediato que el problema debía de ser precisamente la falta de demanda. Y por tanto, que los bancos centrales no debían repetir el mismo error que cometieron en los años 30. De ahí la política de tipos de interés muy bajos, que se mantuvo hasta alrededor de 2004. Para entonces, claro, el daño ya estaba hecho. Así que creo que Bernanke y Greenspan se equivocaron por completo y cometieron un error enorme. Y de eso trataba realmente mi libro. La otra cuestión que abordaba el libro, antes de que comentes, es que 2008 fue un momento clave, un punto de inflexión en la percepción china del resto del mundo. Hasta ese año, los chinos creían que seguir el ejemplo de Estados Unidos y de Occidente era lo correcto para ellos. Estados Unidos tenía un modelo que funcionaba. Deberían intentar seguirlo. El año 2008 fue un gran shock, y los chinos se vieron obligados de inmediato a lanzar un enorme paquete de estímulo de $440,000 millones, que destinaron sobre todo a infraestructuras dentro de China. Eso compensó el impacto negativo de la gran crisis financiera. Luego se tomaron un tiempo para reflexionar. Cambiaron por completo su modelo y su política de desarrollo para centrarse en sus propias ideas, no en las ideas estadounidenses. Y de ahí surgieron cosas como los BRICS, la iniciativa de la Franja y la Ruta y todo el modelo chino de desarrollo independiente. Todo eso nació en 2008 con la gran crisis financiera. Y precisamente sobre eso escribí en 2009. Es bastante fascinante. Así que la crisis en Occidente, la crisis financiera que empezó con el colapso de Lehman Brothers, para ti eso fue como una llamada de atención para China, para decir, no, espera, tenemos que cambiar de estrategia. Y de hecho, toda la idea de la ruta de la seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta, y su conexión con los BRICS, surge precisamente de ahí. Es como decir, no, esto no es sostenible, necesitamos algo distinto. It's an sis. Not just alone, but together with others. Sí, creo que ese fue el momento en que de alguna forma se despertaron y se dieron cuenta de que seguir el modelo occidental no era el modelo adecuado para ellos y que además no era sostenible. Lo entenderás, estoy seguro, porque has pensado en China. La estabilidad para los chinos es algo muy, muy importante. Tienen, ya sabes, miles de años de historia y han pasado por épocas en las que ha habido muchísima inestabilidad en algunas regiones y algo menos en otras, pero están dispuestos a pagar un precio muy alto por mantener la estabilidad, de una forma que quizá en Europa o en Estados Unidos no estamos dispuestos a hacerlo. Así que cualquier insinuación de que su sistema pueda desestabilizarse es algo que no les gusta nada. De ahí viene todo. Y creo que por eso su política se desarrolló de esa manera. ¿Cuál fue el impacto más o menos digamos, y no sabría decir exactamente cuándo empezó, pero en algún momento, a mediados de la década de 2010, Estados Unidos empezó a sabotear de forma sistemática a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y con eso empezó a desmantelar el sistema, la forma en que solía funcionar. Y bueno, Estados Unidos hace eso de vez en cuando, ¿no? Empiezas con Bretton Woods y luego terminas con Nixon, eliminando el patrón oro. Y después tienes el GATT, que se transforma en la OMC como... no debería usar la misma palabra, porque en realidad me refiero a la infraestructura sobre la que funciona el comercio mundial.
Y luego eso se sabotea durante los años 2010, con esas excusas endebles de seguridad nacional y demás. ¿Qué tan grande fue el impacto de este tipo de cambio? De que Estados Unidos cambie las reglas del juego que él mismo escribió a mitad de la partida. ¿Y en qué momento crees que China rescindió un récord front eso? At what point do you think China really wrapped its head around how to deal with that? Well, I think that 2008. Bueno, creo que 2009 fue la gran llamada de atención. Se dieron cuenta de que no querían estar sujetos a esas. Recuerdo que cuando daba clases en la Escuela de Negocios de la Universidad de Pekín, en 2009, hablaba con algunos de esos estudiantes y con profesores chinos sobre todo este tema. Recuerdo que me decían muy claramente, no queremos formar parte de este sistema. Es inestable. ¿Por qué no confiamos simplemente en nuestras propias ideas? Sí. Quiero decir, China es una cultura muy antigua. Son muy orgullosos. Piensan que saben muchas cosas. Y de hecho saben muchas cosas. Por eso creen que pueden hacerlo por su cuenta. No necesitan el modelo estadounidense. Y así lo han demostrado. Todavía estamos intentando asumir que los propios chinos han ideado una forma de hacer las cosas que no es la nuestra. Es la suya. Pero funciona. Y seguimos sin poder aceptarlo. Pero sí, funciona. Ellos mismos nos lo han dicho. Es un sistema notable de arriba abajo con un control centralizado, que al mismo tiempo implica mucha competencia de libre mercado entre distintas empresas, y que crea, o puede crear, una economía muy dinámica. Lamentablemente puedo hablar un poco más si queréis sobre por qué, bajo el liderazgo de Xi, esto no está saliendo tan bien. Pero tienen este sistema tan dirigido, tan peculiar, en el que ahora mismo hay como una economía a dos velocidades en China. Por un lado están esos sectores muy subvencionados que están generando enormes avances en áreas clave, como la inteligencia artificial, los robots, los vehículos eléctricos, las baterías, todas esas cosas que China considera importantes. Y China está avanzando con fuerza en muchos de esos campos, por delante de los demás. Y luego está el resto de la economía china, que antes funcionaba muy bien cuando se le permitía hacerlo, pero que bajo Xi Jinping ya no se le permite. Como está reprimiendo al sector privado, que es el gran motor del crecimiento y del dinamismo económico en China, eso no está funcionando. Así que el resto de la economía china va un poco a trompicones, y lo que falta, claramente, es dinamismo. Si miras la última cifra de crecimiento, creo que para el primer trimestre de 2026, en comparación con el año anterior, fue del 5%. Casi todo ese crecimiento vino de la inversión en capital y del aumento de las exportaciones. El crecimiento de las exportaciones en China se considera, al menos por este gobierno, un motor importante de crecimiento. Pero si observas los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con China y con Europa, creo que el déficit comercial estadounidense es, no recuerdo la cifra exacta, pero es enorme, algo más de $200,000 millones. Lo mismo ocurre con la Unión Europea. Y normalmente si tienes, por ejemplo, $100,000 millones de comercio entre un país y China, China representa más o menos 2/3 de eso en exportaciones chinas y 1/3 en importaciones chinas. Y ese es el patrón habitual en todos los casos. Y no es sostenible. No puede seguir así. El resto del mundo no va a aceptar esto. Así que la economía china, de la que llevamos hablando mucho tiempo, tiene que cambiar. Pero, por desgracia, este gobierno, bajo Xi Jinping, no es el adecuado para hacerlo. ¿Por qué? Porque dan muchísima importancia a reforzar y mantener la posición del Partido Comunista, y en particular, en el caso de Xi Jinping, a preservar y mantener su propio poder. Y eso está por delante de crear una economía china próspera y exitosa. A diferencia de Deng Xiaoping, que se sentía muy seguro en su posición por su relación con Mao durante tantos años, y por eso no tenía que preocuparse por ello. Así pudo tomar las decisiones valientes y arriesgadas que tomó. Pero esa no es la situación actual en China. Eso es lo que pienso. And so
Entonces, ¿qué partes de la economía china no están funcionando tan bien como deberían? ¿Y qué opinas del simple hecho de que China, ahora, en 2026, sea capaz de producir tantísimas cosas? No solo lo que exporta, sino también lo que se utiliza dentro del propio país, ¿verdad? Quiero decir, el nivel de infraestructuras que está construyendo China es impresionante. Cuando hablamos de puentes, edificios, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, todo lo que son capaces de hacer con los recursos que tienen dentro del país. Y ahí está también la otra parte. China depende de algunas importaciones clave, sobre todo de energía, pero está trabajando a toda velocidad para reducir esa dependencia. Eso le ha permitido avanzar hacia una mayor autosuficiencia, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología de la información y en lo que muchos llaman soberanía digital. China da la impresión de tener una capacidad casi infinita para abastecerse de todo lo que necesita. Bueno, en parte se basa en los grandes avances económicos de los últimos 20 o 30 años. Y China ha adoptado, sobre todo bajo el liderazgo de Xi, una especie de sistema de subsidios dirigido desde arriba por el gobierno, que se centra en ciertos sectores. Pero, por debajo de eso, la economía china, si usamos la paridad del poder adquisitivo, que es la medida que utilizan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para comparar las economías de distintos países, creo que es la medida correcta, porque ajusta las diferencias de tipos de cambio y de precios. China ha sido la mayor economía del mundo desde hace algunos años, y ahora es sustancialmente más grande que la economía de Estados Unidos. La percepción general es que Estados Unidos sigue teniendo la economía más grande del mundo, pero no es así. La economía de China es mayor, y esa es una de las razones por las que el impacto chino es tan enorme y sigue creciendo. De hecho, en parte, de eso trata el libro que estoy escribiendo ahora, mi segundo libro. China ha adoptado, Xi Jinping ha adoptado, esta idea de autosuficiencia llamada doble circulación, que consiste en crear una especie de sistema de circulación económica interna que suministre gran parte o casi todo lo que el país necesita. Y esto ha sido una política deliberada en los últimos 3 o 4 años dentro de China, porque él quiere reducir las formas en que su supuesto rival o enemigo, sobre todo los estadounidenses, puede dañar a China. Y eso va directamente dirigido a eso. Así que creo que eso responde en parte a tu pregunta. Pero China, desde, diría, 1990 o 92, ha desarrollado una economía increíblemente diversa y exitosa. Es un país enorme, con una población gigantesca. Son gente muy inteligente y han conseguido que funcione. Y creo que cualquiera que no haya estado en China debería ir, porque es, bueno, más adelante hablaremos de si este es o no el siglo de China. Es sure to man estar ese tema en un momento. Pero desde luego, es un espectáculo impresionante. Hablemos justo de eso, porque tu nuevo libro, el que estás escribiendo, también llevará por título ¿Cómo China va a influir en el orden multipolar? ¿Cómo lo ves tú? Creo que uno de los malentendidos en Occidente es que pensamos que como nosotros intentamos rehacer el mundo a nuestra imagen, todos los demás y todas las demás culturas deben de estar intentando hacer lo mismo desde su lado. Aunque según mi interpretación, eso no es lo que buscan los chinos. Pero, ¿cómo lo interpretas tú? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pascal. Creo que nuestra percepción es que los chinos son un enemigo. Quiero decir, hay que remontarse a Wolfowitz y a la llamada Doctrina Wolfowitz, si sabes lo que es. La escribió cuando era subsecretario de Defensa bajo el mandato del primer Bush. Y la Doctrina Wolfowitz era la idea que surgió realmente después de 1990, cuando cayó el muro de Berlín. Wolfowitz, como subsecretario de Defensa, redactó esta idea, este documento, para decir que el objetivo de Estados Unidos debía ser asegurarse de ser el número uno y que cualquier rival en cualquier parte del mundo debía ser aplastado. Es mucho más largo que eso, claro, pero en una frase, eso es lo que decía la doctrina Wolfowitz.
El primer Bush, George H.W. Bush, cuando ese texto llegó a su mesa, lo devolvió y dijo, esto es una completa tontería. threw it back and said, "This is a load of rubbish. I can't possibly. Who are these idiots?" But that, No me lo puedo after creer. 9/11, ¿Quiénes son estos idiotas? Pero después del 11 de septiembre, se convirtió en el ataque a Estados Unidos desde algún lugar, desde Bin Laden, que vivía en Afganistán o en algún sitio así. Fue mucho más fácil convencer a la élite estadounidense de que en realidad esta estrategia de la doctrina Wolfowitz, América primero en todas partes, debía imponerse. Ese es el punto de partida de todo esto. Surgió de la doctrina Wolfowitz, que en mi opinión fue utilizada después por el propio Wolfowitz, que era sionista, para destruir a los enemigos de Israel. Pero quizás sea mejor no entrar en ese tema, porque es un asunto totalmente distinto y acabaría con muchos de tus oyentes enviando mensajes desagradables. Así que quedémonos con China, porque igual que con el sionismo, también podríamos hablar de eso, pero centrémonos en China. Quiero hablar de la doctrina Wolfowitz, porque de ahí viene todo este planteamiento estadounidense. Y claro, aquí en el Reino Unido y también en Europa, hemos seguido ciegamente a los americanos durante años, porque eran ellos quienes garantizaban la seguridad desde el principio. Y todavía no hemos aprendido, ahora que los estadounidenses, que Trump está retirando ese apoyo, todavía no hemos aprendido a pensar por nosotros mismos, ni en Gran Bretaña, ni en Europa. Lo haremos en los próximos años, pero está llevando su tiempo. Así que cuando hablamos de cómo Europa y Estados Unidos ven a China, tenemos que hablar de Estados Unidos y de Washington, D.C., porque todos los demás van detrás de ellos. Y de ahí viene esta idea de que son un enemigo, un rival, y por tanto hay que deshacerse de ellos. Lo cual me parece una forma de pensar realmente extraordinaria. Pero de ahí viene. ¿De acuerdo? Solo estoy respondiendo al punto que planteabas. Creo que podemos seguir, si te parece. El libro que estoy escribiendo ahora se titula El impacto global de China, un proyecto sobre la geopolítica de la tecnología y el nuevo orden multipolar. Y lo que intento hacer en el libro, para la gente que no ha pensado mucho en este tema, tú claramente sí, pero hay muchísimas personas que no lo han hecho, es ponerles un poco al día sobre de dónde viene China y hablar de los efectos que su aparición ha tenido en el resto del mundo durante los últimos 30 años, más o menos. Por ejemplo, el efecto sobre los precios que mencioné antes, a finales de los 90, antes del año 2000, y todo el auge de las .com, que al final desembocó en la crisis crediticia. Y luego, claro, los BRICS no fueron una innovación propiamente china, pero creo que China, después de la gran crisis financiera de 2008, decidió aprovechar los BRICS tal y como existían entonces. No existía Sudáfrica hasta 2011, pero sí estaban Rusia, Irán, China y Brasil como vehículo. Y luego llegó la iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013, que ha tenido un enorme impacto, por ejemplo, en el sudeste asiático, en África, en todo el mundo. Es algo que no vemos mucho en Europa, ni en América, ni tampoco, supongo, ahí donde estás, en Kioto. Pero ha tenido y seguirá teniendo un impacto económico y geopolítico enorme, que implica miles de millones de dólares y muchísimos proyectos distintos. Otro efecto que me parece realmente importante en Occidente, en Estados Unidos, Canadá y Europa, es la invasión de nuestras escuelas y universidades por estudiantes procedentes de la China continental. Hice algo de investigación sobre esto y descubrí que hasta hace 1 o 2 años, entre un 20 y un 25% de todos los estudiantes que asistían a una universidad en Estados Unidos o en el Reino Unido eran de la China continental. Es una cifra extraordinariamente alta, ese 20 a 25%. Nunca he entendido eso. ¿Por qué China tiene tanto éxito económico y es tan buena en todo esto? Pero aún así, hay ese enorme impulso de enviar a los hijos a universidades en el extranjero. Porque a mí me parece, deben de tener muchísimas buenas universidades allí. Bueno, no lo hacen.
Tú enseñas en Kioto, así que lo sabes muy bien. Quiero decir, estoy seguro de que Kioto es una de las mejores universidades, sin duda en Japón, y probablemente en toda Asia. Pero en Asia, y especialmente en China, me gustaría saber qué opinas de esto, siendo profesor en Kioto. Cuando yo enseñé clases de grado y de posgrado, clases de MBA en Pekín, en la Universidad de Pekín, me di cuenta de que el sistema educativo chino es brillante para aprender. Lo que te enseña es a leer todos los libros rápidamente, memorizarlos, y cuando llega el examen, soltarlo todo de nuevo. La idea de pensar de forma independiente, de sacar tus propias conclusiones, no es algo que el sistema educativo en China enseñe especialmente bien. Y eso se remonta a los exámenes meritocráticos del funcionariado, que fueron introducidos por el primer emperador hace miles de años. Siempre ha sido un gran motivo de orgullo en China, como estoy seguro de que también lo es en Japón, aprobar un examen de servicio civil, que es muy competitivo. Y ese sistema se ha basado en leer textos y repetirlos en los exámenes. No se permite pensar demasiado por cuenta propia. Por eso los padres que pueden permitírselo, la gente con formación en China, han estado enviando a sus hijos a Harvard y a cualquier buena universidad a la que puedan acceder, e incluso a universidades no tan buenas en Europa, y especialmente en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Canadá, porque ven la necesidad de una educación mucho más completa de la que pueden obtener en China. Me gustaría saber, Pascal, ¿qué opinas tú sobre Japón y Kioto en ese contexto, sobre esa idea de una formación más integral? Ya sabes. I find it quite funny because actually in this department, Me hace bastante gracia, porque en realidad, en este departamento, el sistema educativo japonés se parece mucho más al chino. Además, está más orientado, sobre todo hasta el instituto, a aprender memorizando, más que a aprender produciendo. Por eso, una parte importante de la formación que intentamos dar a los estudiantes en la universidad consiste en deshacer un poco esa tendencia y decirles no. Ahora tenéis que prepararos para la fase de producción de conocimiento, que requiere otro tipo de habilidades, como la presentación, la argumentación y todo eso. Pero el sistema escolar en sí está más enfocado en lo otro. But the school system itself is geared more toward that. Yet also in Japan you have También en Japón hay un número muy importante de estudiantes chinos que vienen a las universidades. De hecho, muchos programas japoneses intentan adaptarse a eso, claro, porque las universidades japonesas se están quedando sin estudiantes, ya que la tasa de natalidad está cayendo de forma muy pronunciada. La enseñanza del inglés no se orienta solo a Estados Unidos, el Reino Unido o Europa, sino también a los estudiantes chinos que no aprendieron en inglés. Aunque debo decir que muchos estudiantes chinos también aprenden y estudian en japonés. Son mucho mejores aprendiendo japonés que los norteamericanos o los europeos. Así que aquí hay una gran mezcla, pero sin duda refleja el dinamismo que surge de China. That comes out of China. I was wondering though, what all of this then does to Me preguntaba, sin embargo, ¿qué efecto tiene todo esto ahora mismo en el sector empresarial en China, ¿no? Por un lado, están esos 30 años de desarrollo. Por otro, hay unas expectativas enormes de cara al futuro. Le preocupa un poco que el ascenso meteórico de China como potencia económica esté generando también unas expectativas sobre el futuro que quizás sean difíciles de cumplir. Y sabemos que en China hay mucha gente que trabaja en empleos muy exigentes, que les cuesta mantener el ritmo y que hay personas que están dimitiendo. Así que, ¿cómo ve usted la evolución interna de China en este momento? inside China develops. This point about it's very difficult to pluck a solution out of the air and say this is. Es muy difícil sacar una solución de la nada y decir, esto es lo que hay que hacer, o aquello es lo que hay que hacer. Pero el punto que mencionaba hace unos minutos era que el sistema chino, que fue increíblemente exitoso durante varios años, lo fue porque el gobierno permitió que se desarrollara. Y la razón por la que ahora es menos dinámico es porque se ha vuelto cada vez menos compatible con la forma en que funciona el Partido Comunista en China en este momento. Perdón, estoy comprobando que el ordenador no se me bloquee.
Como decía, se ha vuelto menos compatible con la supervivencia del propio sistema del partido. Puedo volver a eso si quieres. De hecho, yo estaba dando clases en la Universidad de Pekín en 2010 y 2011. Y creo que fue entonces cuando el Partido Comunista empezó realmente a preocuparse por su posición en China. Se podía ver que aquella economía tan pujante y dinámica estaba produciendo mega famosos como Jack Ma y muchos otros, como el fundador de BYD y otros empresarios de enorme éxito que habían ganado miles de millones. Y esas personas se convirtieron en modelos a seguir para los chinos. Al partido no le gustó, porque quería ser él el modelo. Y lo que ha hecho Xi Jinping en los últimos 10 o 15 años, desde que es presidente, ha sido volver a poner al partido en el centro de todo. Eso ha significado decirle a gente como Jack Ma, si no sigues la línea, acabarás en prisión. Lo hemos visto, ¿verdad? Y ese es el problema en China ahora mismo, que el partido, tal y como existe hoy, y una economía dinámica que ha desarrollado su propia demanda de consumo, demanda de inversión, al margen de la inversión del gobierno, dependen de un sistema mucho más dinámico. Así que el Partido Comunista tiene que cambiar. Y esto se sabe bien en China. Hay gente que lleva años intentando apartar a Xi Jinping por esa razón, pero él se niega a irse. La cuestión es que su tercer mandato termina el año que viene, en 2027. Es su tercer mandato de 5 años. Y la pregunta es, ¿intentará seguir? Creo que ahora tiene 71 o 72 años. ¿Buscará un cuarto mandato? ¿O lograrán las fuerzas internas, encabezadas por personas como Hu Jintao, el expresidente, y Wen Jiabao, el ex primer ministro, apartarlo y poner a alguien capaz de gestionar ese cambio dentro del partido, un cambio coherente con un sistema económico más dinámico y con visión de futuro? ¿O seguirá Xi Jinping en el poder y continuará reprimiendo a la sociedad en China? Esa es una de las grandes cuestiones en este momento. He tenido conversaciones en este canal, ya sabes, con personas que también decían que todavía existen esas corrientes distintas dentro del partido, dentro de todo el aparato del Estado, que siguen siendo más leales, digamos, a la herencia maoísta, más dogmáticas o ideológicas. Y luego están, como los llamó Zheng Zhang, los denguistas, que son los más centrados en los negocios, los que también están dentro del partido y del aparato estatal, y que se enfocan más en cómo aumentar el comercio por encima de todo, frente a los que ponen la ideología primero y el comercio después. ¿Tú también ves eso? ¿O viste esa especie de dos almas dentro del sistema? Sí, muchísimo. Hay una gran batalla. De hecho, lleva tiempo habiéndola. Xi Jinping ha utilizado la lucha contra la corrupción como un arma y la ha usado para deshacerse de quienes se oponen a él, encarcelarlos o incluso eliminarlos. Es que simplemente La última persona fue un antiguo miembro del Comité Permanente del Politburó, el general Chang, jefe del Ejército Popular de Liberación en China, que ahora está en prisión por corrupción y está llevando a cabo una gran purga dentro de los altos mandos del ejército, porque todos ellos quieren. Todos pueden ver lo que acabo de decir, que Xi ya ha cumplido su tiempo. No debería haberse quedado más de 10 años. Y ya es hora de que se vaya. Necesitamos a alguien distinto. Es un poco como cuando se habla del presidente Trump. Ya sabes, queremos a otro tipo de persona. Él no es el adecuado. Pero en Estados Unidos es más fácil reemplazarlo. Solo hay que esperar 2 o 3 años. En China, Xi lo ha hecho mucho más difícil. Tienes razón. Hay una gran batalla en marcha. Wen Jiabao, Hu Jintao y otras personas todavía tienen mucho poder, porque Hu Jintao fue presidente durante 10 años y Wen Jiabao, en mi opinión, fue un muy buen primer ministro. Siguen teniendo bastante influencia, así que veremos qué pasa. Creo que la gran pregunta, el 27 de octubre, cuando se celebre el que creo que es el 19º Congreso del Partido Comunista, es si Xi Jinping logrará conseguir otro mandato de 5 años o no.
Si consiguen poner a otra persona, creo que un buen candidato sería alguien llamado Hu Chunhua, que actualmente ha sido apartado para ser vicepresidente del SPEIT. Es prácticamente un cargo sin peso. Vice chairman of the CCPIT. It's a kind of a non-job. But he's got a brain. Pero tiene cabeza. Estudió en la Universidad de Pekín, que es muy difícil de conseguir. Cada año, unos 10 millones de personas hacen el Gaokao, el examen de acceso a la universidad en China. Y de esos 10 millones, unas 2.000 entran en la Universidad de Pekín y otras 2.000 en Tsinghua. Así que si logras entrar en la Universidad de Pekín, significa que eres muy, muy bueno estudiando y aprendiendo todo lo que lees. Y él fue a Pekín. Hu Chunhua estudió en la Universidad de Pekín, así que es un tipo muy inteligente. Además, tiene una mentalidad bastante abierta. Creo que Xi Jinping ha intentado buscarle trapos sucios, pero no ha podido. Si los encontrara, lo arrestaría y lo apartaría, porque sabe que es una amenaza. Tenemos esta rivalidad interna que sin duda va a continuar. Y el mundo de la política no es precisamente el más limpio para empezar. Pero si miramos cómo China ha aprendido a tratar con Estados Unidos, hay un par de cosas que me han sorprendido mucho en el último año o dos. Una es que China supo mantenerse firme ante la idea de los aranceles de Estados Unidos. Y la otra es que realmente llegaron a amenazar con la Carta de las Tierras Raras. Y si no les como se despasa. They were not shy about it anymore as they were before. And the third one was just recently that China announced that it, Y el tercero fue hace muy poco, cuando China anunció que prohibiría a su sector petrolero aplicar las sanciones estadounidenses en lo que respecta a Irán y que apoyaría a esas empresas petroleras en caso de que se vieran afectadas por sanciones secundarias o terciarias de Estados Unidos. Quiero decir, ¿cómo interpretas el enfoque económico de China para gestionar esta agresión? De nuevo, es como el resultado de la doctrina Wolfowitz, que sigue cayendo sobre China desde Estados Unidos. Bueno, yo diría que es más o menos exactamente lo que has dicho. Quiero decir, creo que China preferiría, como has comentado antes, ser amiga de todo el mundo. No es tan sencillo, porque China, y todos sabemos que somos muy diferentes entre nosotros, tendrá disputas. Pero ir por ahí matando gente o atacando países no es el camino correcto. China preferiría mantener una relación más diplomática. Y como dije al principio, si empezamos a pensar ahora en hacia dónde van a ir las cosas a partir de aquí, que creo que es algo que interesa a todo el mundo, ha habido varias proyecciones. Mi propia opinión es que habrá un problema financiero. Ahora mismo es imposible imaginar que Estados Unidos y Europa, es decir, Occidente, cedan ante China o lleguen a algún tipo de acuerdo con ellos, porque China representa una amenaza. Y hay algo que no hemos mencionado, la COVID. Ese ha sido uno de los grandes impactos que China ha tenido en los últimos años en el mundo. La COVID salió de China. Yo estaba allí cuando empezó realmente en China. Puedo hablar un poco de eso. Pero en cualquier caso, salió de China. Y creo que el resto del mundo, especialmente Estados Unidos y los países europeos, asocian la COVID con China. Y eso fue decisivo. La COVID fue decisiva para que nuestra percepción de China pasara de ser de interés, curiosidad y cierto apoyo a verla como un enemigo. Y eso es lo que mucha gente piensa ahora sobre China, que son una mala noticia, que son personas con las que no deberíamos hacer negocios. Pero la realidad es que China está ahí. Y creo que la actitud china es que un mundo conectado y en paz sirve a los intereses de China por dos razones. Primero, porque son con diferencia el mayor comerciante del mundo y les conviene económicamente poder hacer negocios con todos. Y segundo, creo que eso conecta con algo del espíritu y la educación chinos. La idea del taoísmo, que surgió alrededor del año 500 a.C., y la idea de que la vida debe ser sencilla, pacífica, tranquila, y que no hay que ser agresivo en absoluto. Estoy simplificando mucho, claro.
Y el budismo también es algo que la mayoría de los chinos, de forma consciente o inconsciente, más bien inconsciente, asimilan a través de tres corrientes de pensamiento. Una es el budismo, otra es el taoísmo y la otra es el confucianismo. Es un poco como en Europa. La mayoría de los europeos no van a la iglesia, pero siguen estando influidos por las ideas y las normas cristianas. En China, todos los chinos están influidos, en mayor o menor medida, por el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Aunque si preguntas a muchos chinos, no sabrán de qué les estás hablando. Algunos sí, pero muchos no. Pero esas ideas les afectan. La idea de que el mundo debería ser pacífico y estar conectado no es solo beneficiosa por motivos económicos. Yo diría que también lo es por razones culturales. Yeah, and then how Sí. does that Y now entonces, at the moment ¿cómo afecta also eso ahora en in este practice? momento al So, mundo like, empresarial? when Quiero you decir, advise, cuando asesoras a people personas who que want quieren to hacer do negocios con China y que and solo they tienen only experiencia, have digamos, en experience, Europa let's y say, en in Norteamérica, Europe and North no es America, que sean not that iguales, they're the same, pero diría but que I would say culturalmente that nos culturally entendemos we bastante complement bien. each other. Cuando les Then aconsejas you sobre advise cómo of how acercarse, to cómo approach construir un negocio business, exitoso how to en y build con China, a ¿qué successful les business dices? in and with ¿Y cómo China. crees que eso What would influirá you en el tell them? futuro, And I cuando would China say sea that posiblemente mucho más grande y mucho más importante, ¿verdad? China will potentially be even much larger and much more important, right? Bueno, lo mejor que puedes hacer es comprar este libro. Lo segundo mejor que puedes hacer es, voy a resumir una o dos ideas. Lo más importante en China, como en muchas sociedades asiáticas, y estoy seguro de que esto también vale para Japón, es comunicarse con la gente a nivel personal. En otras palabras, que confíen en ti. Puede que no les caigas bien, aunque siempre es mejor si les caes bien. ¿Y por qué no? Los chinos se relacionan de forma personal con las personas. Así que, si intentas hacer negocios en China, lo primero no es ser grosero con ellos, ni por supuesto, darles un puñetazo en la nariz, sino intentar crear una relación personal. Esa es la clave para hacer negocios en China. Quienes entienden eso, se las arreglan bien. Quienes no lo entienden, se encontrarán con todo tipo de problemas. Los chinos a tus espaldas dirán algo como, aquí tenemos a otro extranjero estúpido, ignorante y orgulloso. Ya le daremos una lección. Eso es muy importante. Hoy estamos hablando apenas 2 días antes de que Donald Trump se reúna con Xi Jinping en Pekín, ¿verdad? Creo que se van a ver el día 13. Y hoy estamos a 11. ¿Crees que hay algún futuro para la relación entre China y Estados Unidos si el país no cambia de forma significativa su actitud hacia China? Bueno, sobre eso, vuelvo a mi idea de que creo que es un tema económico. Soy economista además de historiador. Trabajé en un banco de inversión, durante varios años antes de dedicarme a China. Creo que se avecina una gran crisis financiera que empezará en Estados Unidos y empezará por la inflación. Quiero decir, Pascal, tú y yo lo vemos claro. La inflación está subiendo. Tiene que hacerlo. El precio del petróleo ha pasado de $50 el barril a 120. Y los productos derivados del petróleo los vemos por todas partes. El plástico y todo lo demás. Sin hablar de los alimentos o de los fertilizantes, de la escasez de fertilizantes, de los precios de la comida y así sucesivamente. La inflación tiene que subir y empezará a hacerlo en un mes. Veremos el impacto en 1 o 2 meses, pasando del 2 o 3% al 5, 6, incluso 8 o hasta un 10% anual de inflación anualizada. Los tipos de interés van a tener que subir. ¿Y qué pasará con los pagos de intereses de la deuda cuando los tipos sean del 5, 6 o 7%? Esos pagos los tiene que hacer el sistema estadounidense, y el año pasado ya fueron de $1 billón, con unos tipos relativamente bajos. Eso romperá el sistema, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Quiero decir, si pensamos que el presupuesto de defensa de Estados Unidos el año pasado fue de $800,000 millones y los pagos de intereses de la deuda, los intereses de la deuda pública americana, fueron de $1 billón. Y ni siquiera he mencionado la deuda privada, que es enorme, la deuda no pública.
gestores de fondos de cobertura que se prestan entre ellos, y todo tipo de balances con activos que se han intercambiado y que quizá no tengan el valor correcto. Cada 20 o 25 años, así es como funciona el sistema. Tiene que haber algún tipo de crisis para que la gente vuelva a poner los pies en la tierra. No hemos tenido una desde 2008. Antes de eso fue en 1987. Yo era gestor de inversiones en aquel momento, así que lo recuerdo muy bien. En 2008 ya estaba metido en temas de China, escribí este libro. Y luego pienso en 1970, 73, 74. Ya toca otra. Y si hay un desplome, que creo que lo habrá, ¿cómo pensará Estados Unidos sobre ser amigo de China? Van a necesitar a China, igual que en 2008, cuando fueron en parte los chinos quienes ayudaron a rescatar a Estados Unidos, comprando su deuda y lanzando su propio paquete de estímulo enorme de $450 mil millones. Eso ayudó a rescatar el sistema global. Y tendremos que hacerlo otra vez. China también tiene problemas, como hemos comentado, como ya he mencionado. Tienen sus propios problemas internos, problemas económicos. Creo que ambas partes conviene cooperar. Pero quizá estoy demasiado optimista. Quiero decir, no tengo ninguna duda de que China ve los beneficios de cooperar con Estados Unidos. Todo lo que han estado haciendo durante los últimos 30 o 40 años ha sido en realidad una base de cooperación. Pero el problema es que ahora mismo, la otra parte ha estado construyendo con mucha fuerza esa narrativa de la amenaza china, incluso antes de la COVID, y de forma muy intensa. Y si surge una crisis, ¿qué opinas entonces? ¿Crees que eso cambiará la percepción dentro de Washington? Si hubiera una gran crisis financiera, no sé qué edad tienes. Probablemente seas demasiado joven para recordar cómo fue la crisis de 2008. Todos pensábamos que el mundo occidental se había acabado. De verdad lo creíamos. Fue un acontecimiento enorme. Lehman Brothers cayó. Lehman se hundió. Bear Stearns cayó. AIG, un rescate enorme. General Motors tuvo que ser rescatada. Fue algo enorme. Y mucha gente menor de 45 años, claro, no lo recordará, porque fue hace, unos 18 años ya. Yo sí recuerdo lo impactante que fue y cómo la gente tenía miedo por sus empleos, por encontrar trabajo nuevo y todo eso. ¿Y si eso vuelve a pasar en Washington? I do remember how impactful that was and how people were scared for jobs and getting new jobs and so on. But ¿Cómo crees que eso cambiará la percepción sobre China? I don't think it would change the perception. I mean, No creo que eso cambie la percepción. Quiero decir, ¿cómo podría China realmente, si asumimos que se repite exactamente lo de 2008, una crisis de deuda, con todos esos préstamos ninja, los bancos cayendo, deudas incobrables por todas partes y todo el mundo asustado? Dios mío, ¿y si eso está en mi balance? Y todo eso. Y luego el gobierno interviniendo. Quiero decir, ¿cómo podría China siquiera intentar ayudar a Estados Unidos, aunque quisiera? ¿Cómo lo haría? even if they wanted, how would they? Bueno, la última vez compraron su propia deuda y lanzaron compraron bonos, deuda pública, lo que les ayudó. Y además pusieron en marcha un gran programa interno de estímulo para intentar reactivar la economía china y a través de eso impulsar también la economía mundial. Hicieron un esfuerzo enorme para evitar que China, y con ella toda la economía global, se viniera abajo. Y siempre han sentido, y ya entonces lo sintieron, que en Estados Unidos y en Occidente no se les reconoció ese esfuerzo. Creo que esta vez harían algo parecido, pero quizá de una forma más comercial. Podrían decir a los estadounidenses, mirad, podemos ayudaros, podemos comprar esto, prestaros dinero, inyectar liquidez en el sistema, algo que vosotros no podéis hacer, y mantener todo a flote pero bajo ciertas condiciones. Puede que esta vez sea un poco más comercial, pero tienen el poder financiero y económico para hacerlo. De hecho, su economía es ya más grande que la de Estados Unidos en términos de poder adquisitivo.
in purchasing power terms. Yes, yes. But a lot not. Sí, sí, Of course, like pero mucho no. Claro, hay muchos intereses chinos ligados a eso, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Quiero decir, si la economía estadounidense cae, mucho valor, o sea, el valor que tienen los chinos, también cae. Así que hay muchos intereses en juego. Very much in their interest to keep the system, to keep the Les interesa mucho mantener el sistema, mantener todo en marcha. Y por eso, ya sabes, Estados Unidos, pase lo que pase con Estados Unidos, con el dólar. El otro punto es que el dólar va a seguir siendo la moneda mundial. Se habla mucho de desdolarización, pero si miras las cifras, si miras SWIFT, en Bélgica, que procesa casi todas las transacciones internacionales, millones cada día, algo así como el 92 o 93% se hacen en dólares, hoy, ahora mismo. Eso no va a cambiar mucho. El dólar es la moneda global y el dólar se fabrica en Estados Unidos, así que Estados Unidos no va a desaparecer. Y creo que los chinos lo saben. Los próximos 50 años serán China y Estados Unidos y luego todos los demás. La pregunta es, ¿van a ser China y Estados Unidos enemigos o amigos? Y creo que si hay una crisis en Estados Unidos, que creo que la habrá, eso cambiará la forma en que los estadounidenses miran a China. they look at China because they need help. That would be a very positive. Esa sería una reacción muy positiva. Giles, estás defendiendo la idea de un gran colapso económico, de esperarlo casi con ilusión, para evitar la guerra que podría llegar si no ocurre. Well, Bueno, puede que me equivoque. ¿Tú qué opinas, Pascal Lotaz? Espero que si llega una recesión económica, eso pudiera llevarnos a una relación mejor. Pero bueno, eso es lo que algunos amigos míos llaman mi optimismo un poco morboso. No, I think that's where we are. Look at the No, creo que ahí es donde estamos. Tengo un gran amigo, mayor que yo, que trabajó toda su vida en Morgan Stanley. Es un banquero de inversión senior. Tiene unos 85 años y vive en Nueva York. Solíamos hablar 2 o 3 veces por semana sobre Estados Unidos y China, hasta que llegó la disputa comercial el año pasado, en septiembre u octubre, cuando China jugó la carta de las tierras raras y básicamente dejó a los estadounidenses sin respuesta. Y Trump, bueno, con T mayúscula y T minúscula. No era un juego de palabras, pero así ha sido. I didn't mean a pun, but it has been. But I think that I said to him at the time. Pero creo que, y se lo dije en su momento, el hecho de que los chinos hayan sacado la carta de las tierras raras, el caza estadounidense F-35 utiliza unas 400 kilos de tierras raras. No se pueden fabricar cazas americanos sin ellas, y China tiene casi todas. Así que hay que llegar a un acuerdo. Y fíjate cómo eso ha cambiado la relación entre Estados Unidos y China. De vez en cuando tiene que pasar algo así, algo que le dé un golpe en la nariz a Estados Unidos y le haga darse cuenta de que tiene que ser razonable, que forma parte de otro mundo y no solo de una película de Hollywood. Y es un mundo interconectado. Espero de verdad que eso cale. Vivimos en un mundo interconectado y nos necesitamos unos a otros, así que no tiene sentido, una vez más, ir dándonos puñetazos en la nariz. Bueno, quiero decir, si tenemos una gran crisis, sé que llevamos ya 1 hora, probablemente quieras parar. Esa. Y de nuevo quería preguntarte dónde puede encontrarte la gente, tus libros, y si tienes algún sitio donde publiques también entre libro y libro. No tengo un lugar. Creo que te refieres al título de mi libro. Lo publica Anthem Press. Todavía lo estoy escribiendo y saldrá el año que viene, en 2027. El título, mi nombre es Giles Chance, y se llama Tecnología, Geopolítica y el impacto global de China. Tecnología, geopolítica y el nuevo orden multipolar. En él hablo del impacto que ha tenido China en los últimos 30 o 40 años, pero sobre todo de dónde creo que hemos war y hacia dónde creo que vamos en el próximo 20 años. Se está borstinating. Por supuesto, volveremos a mencionar tu libro cuando salga. Los otros 2 estarán enlazados en la descripción de abajo. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por tu tiempo hoy, Giles. I'm so honored to be
Es un honor estar en tu programa. Como dije antes, creo que estás haciendo un trabajo fantástico. Necesitamos plataformas como la tuya y otras parecidas. No sé si en mi caso, pero mucha otra gente trae cosas muy interesantes. Yo aprendo mucho de ellos. Y la verdad, ya no leo periódicos. Y creo que mucha gente tampoco lo hace. Ahora tenemos podcasts, así que me alegra mucho que contemos con esta posibilidad. Giles Chance, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.